Ustedes lo van a ver, lo cito siempre, todo el tiempo, porque, pues sí, son los filósofos que más me han influido, por lo menos en esta perspectiva de la configuración de una modernidad, ¿no? No le creo a los gringos tan fácilmente en lo que sería la modernidad, ¿no? Prefiero este pensamiento más alemanoide, eh, me parece que responde más, incluso tiene más profundidad, ¿no? Este, no sé, tal vez la tradición, el idealismo alemán, pues yo mismo siento que soy germanófilo, a pesar de que aquí pues mi bandera dice que otra cosa, ¿no? Pero, bueno, pues sí, ¿no? Eh, entonces, ¿qué les estaba ya diciendo, perdón? Ah, sí, y esta idea que tienen estos filósofos de la modernidad, ¿no? Adorno, Horkheimer, como esa construcción de la subjetividad a partir de la represión de un deseo y el disfrute del mismo, ¿no? Porque ustedes saben el mito, ya sabemos que estas sirenas pueden matarlo, pero Odiseo es muy inteligente, perdón, Ulises es muy inteligente y, bueno, Ulises Odiseo es muy inteligente, es muy habilidoso y a todos sus acompañantes les pone cera en los oídos, ¿no? Para que no se vuelvan locos, ¿no? Etcétera, y puedan pasar por ahí por donde tenían que pasar la isla de no la isla de los hombres solos, ¿no? Ese es otro lugar, no, otro sitio, ¿no? La isla de las sirenas, pero bueno, pero Odiseo quiere disfrutar el viaje, ¿no? Usted no se pone los oídos y bueno, le pide a los demás que lo amarren al mástil, como aparece en la imagen, ¿no? No sé si lo vieron ahí, en esa configuración de la modernidad, ¿no? Bueno, en su plataforma ahí viene lo amarran a un mástil y ahí aparece justo la configuración, según esta interpretación de Adorno y Horkheimer en la dialéctica de ilustración, de la conciencia subjetiva de la modernidad, en este desdoblamiento reflexivo, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Pero esa visión ya no es la que está además muy apegada a cierta interpretación marxista, etcétera, ya no va a ser la que va a tener, por ejemplo, Habermas. Habermas nos va a decir que la modernidad es más bien como una especie de proyecto emancipatorio, ¿no? Nos va a proponer una visión, vamos a llamarle, por sus propias palabras, reilustrada, ¿no? Post-metafísica, es decir, ya no apelar al esencialismo, a un universalismo, ¿no? Sino tratar de mediar entre esas tensiones entre la universalidad abstracta y lo concreto, que bueno, pues según Habermas, se logra en el lenguaje, etcétera, ¿no? Y pues ahí nos plantea su teoría de la acción comunicativa y cómo la modernidad es entendida como esos procesos de racionalización, en fin, y que no es que esté mal esa racionalidad instrumental, claro que hay que hacer una crítica. Ah, bueno, sí, efectivamente, sí, en esa parte, sí, sí. Sí, porque en ese mito, digamos, Ulises logra sortear el peligro de morir por escuchar las sirenas y salir corriendo, pero al mismo tiempo disfruta de la música, o bueno, de los cantos de la sirena, ¿no? Que eso es lo que según Adorno y Horkheimer hacen que el sujeto de la modernidad se separe de sí mismo, que logre una conciencia, que logre verse a sí mismo como un objeto, que logre plantearse como objeto de estudio a sí mismo, verse a sí mismo como un objeto. Eso fue lo que logró un objeto de disfrute, ¿no? Pero no objeto, sino verse como un sujeto, ¿no? Pero ahí se ve ese desdoblamiento, a eso me refiero, ¿no? Que digamos, por una parte está Ulises reconoce el deseo de, bueno, pues las sirenas, etcétera, bla, 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 pero por otro lado ejerce represión porque, bueno, pues está amarrado, sáquenme de aquí, les dice a los demás, y los otros dicen que, pues, aunque dijera él mismo que lo sacaran, que lo desamarraran, no lo desamarramos, porque no escuchamos además, entonces, y logra disfrutar el viaje, ¿no? O sea, ese desdoblamiento. Perdón, pero
No sé si alguien más quería decir algo. Rox, ese era el comentario, ¿no? Pero esa idea ya Sí, no la va a no, tener, a ver, no. sí, Perdón, ya no nada va a más era tener. un comentario por la cuestión de la música que estaba comentando y esta cuestión del pasaje me acordé. Sí, 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 sí. Bueno, y obviamente pues no es la que nos ofreció Bolívar, ¿no? O la que nos ofreció Weber, ¿no? Ya, pues ustedes mismos podrán hacerse una suya propia, ¿no? Que es un poco como la idea de esta configuración, pero perdonen, ya me exageré demasiado en esta, andarles presumiendo yo mis, pues no presumir, perdón, porque luego no es citar a los autores para presumir, ¿no? Al contrario, el chiste de esto es lograr una conversación sobre los temas que nos interesan, ¿no? Y al menos a mí, pues me llama mucho la atención este pensamiento de la modernidad y cuáles son algunas de sus perspectivas. Por ejemplo, lo que me gusta mucho de la filosofía de Bellmer, ya para cerrar este último comentario, además de ser vamos a decirlo así, además de ser una crítica no posmoderna a la modernidad, ¿no? Que todavía tiene ahí un carácter todavía, pues, sí, no sé qué tan, el otro día lo platicaba con un amigo, me decía, es que qué tan posible es para una teoría crítica dar una visión no normativa de la modernidad. Y además, ¿cómo pueden dar una visión no normativa si apelan a bueno, pues ahí ya nos metemos en algunos problemas, ¿no? Pero bueno, ya, eso es otra cosa. Lo que me gusta de Belmer es sobre todo su cuestión estética, la independencia que él señala de la esfera del arte, la autonomía de los valores artísticos. Eso es algo que muy kantiano, ¿no? He de decirlo, muy kantiano, la autonomía de los valores artísticos, o del arte o de la estética. Entonces eso está muy padre de Belmer. Pero bueno, Belmer no es, sí es muy padre que lo veamos, yo se lo recomiendo mucho. Incluso si quieren les puedo pasar, por ejemplo, ese libro de La dialéctica de la modernidad y la posmodernidad, solo para que ustedes mismos sigan explorando, ¿no? Digo, yo los voy a influenciar porque al fin de cuentas el análisis que les estoy dando sobre la posmodernidad ya es el de esta tradición alemana, ¿no? Pero bueno, pues, y además no cualquier tradición alemana, porque no le estoy poniendo a leer, por ejemplo, a un Peter Sloterdijk, ¿no? En Reglas para el Parque Humano, crítico de Habermas, etcétera, ¿no? No, pues no le estoy dando a eso, pues porque guácala, ¿no? Ya, pues si lo tienen la oportunidad de leerlo, no lo lean, pero ahí sí, perdón, pues mi prejuicio, ¿no? Muy grande contra esos filósofos. Bueno, pero en fin. No, no, es cierto. Peter Sloterdijk es un gran filósofo, tiene grandes libros. Tiene un libro que se llama, creo que Crítica de la Razón Cínica. Y está muy padre, porque es una historia de la filosofía que trata de restituir el valor de los cínicos, de Diógenes, etcétera, ¿no? Y de por qué se le ha criticado, se le ha tachado de filósofos poco serios, de que son pervertidos, en fin, ¿no? Ya no quiero yo seguir con esto, porque en realidad quiero más bien platicar de ¿no? Este es el que sí realmente me interesa, ¿no? Ya estamos en nuestra segunda unidad, entonces. Eh, yo supongo que ya han tenido bueno, pero antes de eso, no sé si quisieran ya ustedes, antes de entrar ya a la segunda unidad, no sé si ustedes quisieran redondear con alguna idea que hayan hecho sobre, qué es esa cosa que llamamos modernidad, ¿no? Y han pensado en algo sobre ello, ¿no? Algunos de los rasgos del mundo moderno que ustedes puedan identificar en sus comunidades, en su vida cotidiana, lo que sea, ¿no? Que parece que están por ahí, o cómo poder determinar ese tiempo histórico, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? Pero bueno, dejemos ya, no sé si quisieran, solo para cerrar, decir un comentario sobre esta caracterización que les he ofrecido de la modernidad. Para ya pasar ahora sí, o que he tratado de ofrecer estos elementos, más que dar una visión de la modernidad, estoy tratando de ofrecer algunos elementos para pensarla, ¿no?
Tal vez al final del curso podamos darnos una idea más clara ya leyendo a los propios clásicos de la modernidad, pero no sé si ustedes quisieran comentar algo sobre esto, ya les suene ya mejor, por qué empezamos a leer a Descartes, ¿no? No sé qué puedan ustedes compartir, si no, pues pasemos mejor directo a Descartes, ¿no? Y ya comentemos algunas cosas de él mejor. ¿No? Pues a mí me parece interesante cómo lo abordamos, ¿no? O sea, no tanto la cuestión histórica en el sentido de fechas, esta cuestión de la filosofía de la modernidad, y sí me hace ruido esta cuestión o me siento reflejada en el sentido de cómo fue empalmando, sobre todo Bolívar, Echeverría, con esta cuestión del capitalismo con la modernidad, pues cómo van de la mano. O sea, sí es algo que creo que sí está inherente, que tal vez sí ya lo había pensado, pero no tenía yo conceptos como los que él maneja y me lo deja muchísimo más claro de lo que pudiera haber tenido nada más así que a mi forma de pensar, vaya. Entonces sí me llama la atención. Igual me gustó mucho el texto de Benjamin, se me hizo bastante actual y y pues creo que estamos inmersos en eso que nos está diciendo, esta cuestión de la religión como el capitalismo como religión como tal, ¿no? Donde necesitamos este culto a algo que realmente es bastante monstruoso y está haciendo, siento que nos está reflejando como humanidad. Realmente, si nos quejábamos de la Edad Media y su oscurantismo, estamos, yo creo que atravesando otra similar, tal vez no en características, pero sí en esta cuestión monstruosa, ¿no? De que está sacando lo peor de nosotros, ¿no? Bueno, sí, fíjense que cuando tuve la oportunidad de por primera vez introducir a unos estudiantes en el pensamiento de Benjamin, pero ya estudiantes que habían tomado pues, conmigo y todo, pero estábamos viendo cosas sobre ya marxismo, que digamos, y entonces de pronto me dijeron, profesor, usted nos habla mucho de este tal Benjamin y todo, pues a ver, queremos ver algo, ¿no? Y entonces ya nos pusimos a leer y luego otro que se llama Para una crítica de la violencia. Lo leímos en algunas clases, tuvimos unos intercambios y todo, como hicimos algunos escritos y tal, pero al final, digamos, la sensación emocional de los pobres muchachos y la mía, después de leer al pobre Benjamin, sí, terminábamos realmente muy dañados. Realmente había una gran desazón cuando uno leía, por ejemplo, la perversidad que hay detrás de la lógica religiosa del capitalismo. Y de cómo estamos, la tesis, digamos, una de las tesis que a mí más me asombra respecto al análisis que hace, por ejemplo, Max Weber, como, vamos a decirlo así, como la visión a contrapelo, ¿no? Que hace Benjamin de la idea de Max Weber, de que el cristianismo, de alguna manera, permite fijar las condiciones sociales, ¿no? Para que el capitalismo y su lógica racionalista opere, ¿no? En la vida, se fije de mejor manera, ¿no? No es que lo cree, sino que Benjamin dice a contrapelo de eso, que no, que incluso el propio cristianismo es una consecuencia del capitalismo. Ni siquiera la religión cristiana, que podría uno decir, bueno, nos podemos refugiar en nuestra teología, en nuestra visión, no, ni siquiera el cristianismo, no, el cristianismo es parte, ¿no? Es un hijo, es el que ha permitido la universalización de esa enfermedad capitalista. Es el método, ¿no? Es el método, es la lógica, es la Sí. lógica. No es que sea el espíritu, no, es que ese es el método, ¿no? Eso es terrible, o sea, el cristianismo como la lógica del capital. Imagínense. Díganle esto a su cura o a su padre de sufrir más cercano. Así, le está haciendo brujería a su mujer
su negocio no prospera, ya quiere dejar de ser pobre. Entonces, bueno, únase a Cristo, pues claro, pues sí, pues es la lógica pues cómo no. Y no es como no es como dice Weber, porque la ética puritana sea la que raciona. No, 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 es que esa es la lógica. O sea, el cristianismo mismo surge como la ideología del capital. Eso es terrible, ¿no? Porque ya le quita el peso histórico. No sé si, muchos filósofos habían sido muy respetuosos con el peso histórico que había tenido el cristianismo, como un elemento, vamos a decirlo así, incluso hasta si lo quieren, civilizatorio, ¿no? Sí, tiene sus desvergüenzas, son unos malditos, ¿no? Todo lo que podemos decir de esa institución, pero también muchos filósofos le tienen respeto a ese contenido civilizatorio, vamos a ponerlo en ese sentido, ¿no? Incluso, digo, no quiero yo hablar mal, pero Hegel, bueno, pues hace de su filosofía de la historia un momento necesario de la razón al cristianismo. Kant, pues digo, ya también él, yo lo querré mucho y todo, pero también él considera que el cristianismo es parte de la configuración de Occidente, ¿no? De una lógica universalista, bla, bla, bla. Entonces, en ese sentido, ya no quiero pues, yo hablar incluso de filósofos tan respetados por mí, y que yo les tengo, pero no es que yo sea una autoridad, ¿no? Sino respetados por mí en el sentido en el que, aunque no sean filósofos académicamente eh, muy citados, o que no estén muy de moda, o etcétera, este, representan un pensamiento así bastante refrescante en esta época, como Simone Weil, ¿no? Esta filósofa francesa, de la que ustedes ya leyeron una cosita alguna vez, también considera que el cristianismo tiene una necesidad histórica. Entonces digo, ya no quiero hablar de los que son ateos y eso, pues ya ni modo, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo ser ateo y todo que lo otro, que decir que el cristianismo es la religión del capitalismo. Eso es terrible. No sé, ya, y terminábamos así todos ya bien apagados, ¿no? Decíamos, bueno, no hay futuro, porque pues el sistema nos oprime, ¿no? No podemos salir, no hay mediación posible en la cual podamos romper la lógica del capital. Eh, y bueno, pues entregarle nuestras vidas a esto, pues es lo único que nos queda, ¿no? Y que resignarnos y todo, pues ya así como que... Pues sí, ahí ya los chavos... Pues por lo menos nos queda estar lúcidos, ¿no? Es Pues, lo que necesita el consuelo. pues sí, pues sí. Digo, o sea, o podríamos ser cínicos, ¿no? Decir, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya, tal vez el que pueda, ¿no? Como me decía un amigo, pues yo no tengo la culpa, yo cuando nací ya estaba así el mundo, así, la excusa. Bueno, sí, tampoco, bueno, sí, 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 así es, sí, así es. Pero que sea un aspecto estructural de las pretensiones, vamos a decirlo así, humanas, o sea, que el capitalismo responda a la misma fuente humana de la que responde la religión, también es una tesis bastante fuerte. No es, o sea, lo que Benjamin le está dando al capitalismo es una consistencia que va más allá de la simple lógica de la razón instrumental, de la simple lógica del cálculo, de la ganancia, de la renta, de la producción, del ahorro, del esfuerzo, del trabajo. O sea, es algo que incluso lo dice un poco así nuestra versión en PDF, ¿no? Estos editores así medio clandestinos, ¿no? Entonces, el capitalismo es algo, o va más allá de su mero utilitarismo. O sea, la estructura del capitalismo no es algo nada más en el que opere la racionalidad instrumental, la racionalidad medios fines, sino que responde a una estructura, no sé si más profunda, ¿no? Pero al menos diferente en el ser humano, que es la estructura religiosa, ¿no? Los mismos anhelos de la religión del hombre, ¿no? Pues, no sé, ligarse con la divinidad
no sé si ustedes sean religiosos o no, en realidad tampoco es tan relevante, ¿no? Espero que no lo sean también, porque también, digo, las religiones se lo han ganado, pero, pero bueno, pues es una cosa bien interesante, ¿no? Ese aspecto, y terminábamos ya al final, y luego les metía el otro combo para una crítica de la violencia, y bueno, pues terminaban, ya no querían ni salir a la calle, porque cada vez que veían un policía, lo querían matar, ¿no? Que el policía era el engendro de Belcebú, ¿no? Porque pues Benjamin, con toda su metáfora y toda su onda, así se ponía ahí, sí, hablaba de la violencia mítica y de, no hombre, la violencia sagrada. Una cosa, no hombre, es una cosa padrísima, ¿no? Les recomiendo también ese texto nada más que les advierto que como mucho de la obra de Benjamin, también este es muy oscuro. El libro, la obra se llama Walter Benjamin, creo que incluso les pasé hace poco tiempo en su WhatsApp, un articulito ahora con esto que salió de Black Lives Matter, ¿se acuerdan? Salió un artículo del doctor Nava, del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el que hablaba de la brutalidad policíaca, en la pérdida de la vida de este ciudadano Floyd, ¿no? Y citaba a Benjamin para una crítica de la violencia. Es un textazo, ¿no? Y bueno, pues ya les he citado también el otro del doctor Nava, ¿no? En el que habla sobre este movimiento, Black Lives Matter, ¿no? Para Floyd, ¿no? Y bueno, en fin, pero bueno, espero que no, es un trabajito así, es un apunte, ¿no? Pero solo se los recuerdo. Nada más que sí es un textito un poco más complicado que este. Y son textos muy pequeños, ¿no? No sé. Miren, ahora recientemente algunos profesores de la UNAM, no tengo bien el dato, pero tengo el chisme de que algunos profesores de la UNAM, no sé si es Crescenciano Grave o alguien que se apellida Victórico, quienes van a escribir una como presentación o como una especie de, pues sí, como de introducción al pensamiento de Benjamin, ¿no? En esta editorial independiente marxista que se llama Ítaca Editores, o la editorial Ítaca. Son una editorial marxista, pero la verdad no sé, digo, porque pues es un pensador que ha obtenido gran relevancia, la verdad, ¿no? Y pues sí es yo sé que no vendo libros, pero son fuentes de información, ¿no? Bueno, pues ya, dejo todo eso. Y tengo un apunte bastante largo, como de 15 páginas. Pensaba leerles, pero no quiero hacerles esa grosería como la vez pasada. Entonces, mejor platíquenme ustedes algo. Yo supongo que ya están familiarizados con el pensamiento de Descartes. Hay muchísimos memes, incluso, que se hacen. Estudiantes de primer año leyendo a Descartes, ¿no? Y sale ese gato comienza un pez, esponja, y luego ponen la primera meditación cartesiana, escepticismo cartesiano, y ya ponen al gato siendo comido por el pez, ¿no? Y entonces eso parece que sucede, que los estudiantes desde que entran, incluso parece que el texto de Descartes es sumamente transparente, al menos los textos clásicos que estamos viendo, las meditaciones metafísicas, el discurso del método, algunas cuestiones sobre el tratado del hombre, el tratado sobre la luz, geometría, los meteoros. Parece que de alguna manera la obra científica, filosófica de Descartes suele ser muy clara, ¿no? Suele tener una gran transparencia, al menos así parece en una lectura muy sencilla. Por eso me refería yo a esto de los memes, ¿no? Porque yo incluso les comparto mi propia experiencia de aprendizaje cuando yo empecé la clase de introducción a la filosofía y me dijeron, bueno, lo primero que usted va a leer va a ser las meditaciones metafísicas. Y yo las leí en un día y decía, bueno, esto lo pude haber escrito yo mejor, ¿no? Además, porque pues esto
Claro, ya después que me dijeron, a ver, escriba 50 palabras sobre cómo le fue el día, ahí descubrí que no sabía escribir, ¿no? Pero todavía no lo sé. Pero, este, pero al menos, digamos que tengo como un poco esa impresión y me gustaría que ustedes me dieran un poco esas impresiones, así muy a vuelo de pájaro, ¿no? Que empezáramos una especie de peloteo de el pensamiento cartesiano. Lo conocemos mucho, vamos a tratar de dar una especie de idea antes de dar referencias históricas, contextos, etcétera. Me gustaría que empezáramos con una especie, si quieren ustedes, como de lluvia de ideas, ¿no? Le dicen, no sé en qué sentido, pero le dicen así luego, vamos a pelotear, ¿no? Vamos a lanzar así como algunas ideas para ver qué hay sobre el pensamiento de Descartes. Yo supongo que ya lo han leído, ¿no? O llevaron ya epistemología, no sé. A ver, cuéntenme algo sobre Descartes, lo que ustedes sepan. ¿De Descartes o de las meditaciones metafísicas, prof? En general, Descartes, las meditaciones, su filosofía, el cartesianismo, en general, algún problema de Descartes específico. Bueno, nosotros ya habíamos estado viendo las meditaciones, por lo menos en 2 clases anteriores, en semestres anteriores. Y pues, sí, parece, o sea, estructuralmente hablando, en cuestión de la redacción de Descartes, igual yo entré como en esta situación la primera vez que lo leí, de que parecía un panfleto doctrinario de testigos de Jehová, perdón si alguien es testigo de Jehová, este, sin embargo, pues hicimos el análisis de los argumentos y sí fue bastante como revelador. Yo me declaré cartesiana en ese primer semestre, y por fin entendí bien esa cuestión del pienso luego existo. Y bueno, a grosso modo así, pues en estas meditaciones lo que se analiza es precisamente lo del escepticismo cartesiano, cómo Descartes duda de todo y luego poco a poco va recuperando esta lucidez, ¿no? Por lo menos llega a varias razones claras de que existe, pues, básicamente. Entonces, pues sí me llamó mucho la atención estas meditaciones cuando las leímos. Sí, sí, ya, Team Descartes siempre. Muy bien, sí, por eso Descartes es un clásico, ¿no? Ese es el gran encanto del pensamiento de Descartes. Es un pensamiento, como dicen algunos, ¿no? Como los lagos de Suiza, sumamente profundo, pero transparente. Y tiene esa gran gentileza. Digo, no está de más que, por ejemplo, consideremos o llegásemos a considerar, por ejemplo, a Descartes, uno de los grandes formadores de la lengua francesa, en términos literarios también incluso. No olvidar que el nombre de Descartes le viene justamente por su gran afición a las cartas. No solo por las cartas que digamos de su propia familia, ¿no? Etcétera, ¿no? El apellido que tenga, sino que también él mismo se destaca por su prolífica producción de cartas. Eh, Hay una edición que se ha hecho canónica, que digamos es la edición de estudio de las obras cartesianas. A ver si ahorita lo edita una editorial francesa que se llama Prin, ¿no? Es la editorial francesa y al menos le dedica, me parece que 4 volúmenes o 3 volúmenes, no, la verdad no les quiero yo fallar, pero son varios volúmenes los que le dedica a las cartas de Descartes, ¿no? Algunas de ellas escritas en latín, otras, muchas más, escritas en francés. Y eso también es muy relevante, ¿no? Eh, el francés, digamos, yo podría señalar, al menos así en mi, digamos, tal vez mi cultura filosófica, no sé qué tan pobre, pero mi cultura filosófica, hasta donde ve mi horizonte, ¿no? De comprensión, este, eh,
ya se me olvidó, todo por andar aquí en multitask, perdón, esto se me olvidó. Todo por andar buscando aquí esta edición. Pero el asunto es que, digamos que en mi propia cultura filosófica, yo podría considerar que al menos existiría, no sé, tal vez unos 3 filósofos que al mismo tiempo que son grandes filósofos, combinan la gran pluma, ¿no? La gran escritura. Eh, yo diría que el primero es, como siempre, el padre del pensamiento occidental, que es Platón, ¿no? Eh, Descartes sería el segundo, ¿no? Que mezcla esa gran profundidad filosófica, esa gran habilidad para el razonamiento con un estilo literario insuperable, realmente. Y el último, tal vez yo creo, Schopenhauer, ¿no? Yo diría. Como que también mezcla ese gran gusto por la literatura, por la gran pluma, por la metáfora, por el enriquecimiento del lenguaje, este, pero no más, ¿no? O sea, y eso es algo que, digamos, llama mucho la atención de entrada del pensamiento cartesiano. Y eso es justamente una insignia, vamos a decirlo así, del propio espíritu de la modernidad. Esto lo puede leer cualquiera. No sé si me explico. No es necesario, porque no es necesario elaborar un gran razonamiento tipo, vamos a decirlo así, aristotélico, premisa, vamos a decirlo así, objeción, resolución de la objeción, bueno, todo este razonamiento escolástico. No, es como más bien una historia, ¿no? Y eso es algo que el propio Descartes plantea en su obra, al menos en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, ¿no? Dice, bueno, les voy a plantear esto a la manera de una fábula. Y ese es como un gran mérito, ¿no? En el que, digamos, está ese espíritu de la modernidad, ¿no? Bueno, no sé. Sí, parece que cualquiera puede leerlo. Y entonces como que ya es un poco tonto decir, bueno, ya las meditaciones, pues qué chafa, porque llevamos 3 trimestres o 3 semestres, perdón, leyendo lo mismo de este tipo y de que el genio maligno y de que el sueño y de que si no sé qué, y de que pienso y luego existo. Pero pues eso está como ya, pues ya, ¿no? Eso cualquiera lo sabe, es que ese es como el gancho, ¿no? Parece ser. Esto cualquiera lo puede saber. No es algo en lo que uno tenga que tener no, cualquiera lo puede saber. Y ese es un principio bien importante de la filosofía moderna, ¿no? Que también, digamos, tendría que ver incluso, si quieren verlo ustedes así, con el abandono de la lengua científica, que era el latín, hacia la lengua vernácula, moderna, vamos a decirlo así, que del pueblo, que es el francés, ¿no? O, bueno, ya el otro sentido, pues vamos a hablar de las lenguas nacionales que aparecen como elementos importantes en la configuración de la filosofía, ¿no? El inglés, el francés, que lo va a hacer durante mucho tiempo, el latín lo va a hacer todavía en algún periodo de la modernidad, incluso hasta Kant mismo, el propio Kant, cuando ve que su obra, La crítica de la razón pura, ya tiene cierta proyección internacional, el propio Kant manda traducir su obra al latín. Porque a pesar de que él sabía latín y todo, no era tan, pues no era Descartes, ni era Spinoza, ni nada de eso, pues claro, ni Leibniz, ¿no? Que digamos que también escribe en latín. Entonces, se deja de lado ya vamos a decirlo así, esa perspectiva filosófica, ¿no? Esa codificación eh, de la filosofía en términos lingüísticos asociados con la lengua dominante del latín y se pasa ahora a la lengua vernácula, ¿no? Entonces, eso también va a ser bien importante del pensamiento cartesiano. Eso es una cosa bien importante, ¿no? Como que da la impresión. Sin embargo, no hay que tomarlo tan a la ligera, porque si ustedes averiguan un poco, leen cualquier libro de historia de la filosofía,
incluso hacen un poco de análisis, ¿no? Averiguar un poquito sobre los textos, ¿no? Por ejemplo, la publicación, las fechas de publicación de los textos cartesianos. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, las meditaciones metafísicas, que se publican en 1641, en latín, lo separan solo 8 años de la condenación de Galileo. A Galileo lo condena la iglesia en 1633. Ya saben, por su perspectiva heliocéntrica, su defensa del vacío, la idea del movimiento terrestre, la nueva configuración de una nueva cosmología más asociada al pensamiento heliocéntrico, ¿no? El pensamiento de Copérnico, en fin. Y esa condena, en 1633, Descartes la tiene muy presente. Sus obras, de hecho, las publica en la ciudad holandesa de Leiden, cerca de La Haya. Entonces, sí, en algún sentido es una filosofía muy transparente, pero que de alguna forma tiene que ser leída en esa visión de que en realidad está siendo objeto de persecución el surgimiento del pensamiento moderno por parte de la institución tradicional de la Iglesia Católica, ¿no? Que de alguna manera seguía dominando incluso el pensamiento occidental en las universidades, ¿no? Recordar que, bueno, pues el propio Descartes fue educado en esta escuela famosa de La Flèche, ¿no? Fundada por los jesuitas. Entonces, bueno, pues se sabe, el mismo Descartes nos dice que él aprendió retórica, poesía, historia, filosofía, los clásicos, etcétera, pero que eso no era el conocimiento que buscaba, ¿no? Que eso no satisfacía su principio de búsqueda, ¿no? Y entonces, bueno, eso también habría que como que tenerlo presente, ¿no? El pensamiento moderno de alguna manera también surge como un pensamiento polémico, en el que el principal punto de ataque va a ser la educación tradicional de las universidades, es decir, el pensamiento escolástico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, el escolástico tardío, ¿no? Pero una cosa bien curiosa, porque el discurso del método y algunas de las obras de Descartes están dedicadas a los teólogos y filósofos de la Sorbona, por ejemplo, ¿no? Ya las meditaciones, el discurso del método, ¿no? Y tiene, parece que la intención de hacer compatible los principios de la fe con la filosofía que se está proponiendo en la modernidad, ¿no? O sea, ahí no es tan sencillo, ¿no? Decir, no, hay un rompimiento claro con la tradición universitaria clásica, aristotélica, tomista o escolástica por parte de los modernos, por Descartes, etcétera, sino que, bueno, sí, es cierto, muchos de los filósofos de la modernidad nunca van a renunciar a la universidad tradicional, ¿no? Muchos de ellos nunca van a pisar los centros universitarios europeos, pero también al mismo tiempo, ¿cómo les digo? A pesar de que parece que hay una ruptura con el pensamiento aristotélico escolástico, a veces no es tan sencillo de marcar, ¿no? Porque aparecen bastantes puntos en los que Aristóteles, por ejemplo, sobre todo la manera de razonar que va a emplear en las meditaciones, eh, emplea formas clásicas de razonamiento, como las que emplea Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Un razonamiento ad consensus, ¿no? Como va a aparecer aquí en las meditaciones.
parece que así va a razonar con el escéptico. Y esa manera de razonar la encontramos ya en Aristóteles. Entonces, o bueno, algunas de las acusaciones que se le hicieron al propio Descartes, ¿no? En propia vida, perdonen que aquí ya no les pueda yo citar la carta, esa carta no la tengo ahora conmigo, pero hay una carta en la que les escribe, me parece que el padre Marín Mersenne le escribe a Descartes diciéndole, pues muy bonito tu idea del pienso, luego existo, pero resulta que eso ya lo había dicho San Agustín en algún texto en el Tratado sobre la Trinidad. San Agustín ya había explorado esa idea, ¿no? Y le cita el texto de San Agustín. Y si no, ya uno va al libro de San Agustín, así se llama, San Agustín, Tratado sobre la Trinidad. Bueno, lo voy a poner en mayúsculas por respeto, ¿no? Pero hay una parte en la que en ese tratado sobre la Trinidad, San Agustín discute con el escéptico no pirrónico, sino con el escéptico académico. El de la antigüedad que conoce San Agustín no es el que nosotros conocemos, ni el que conoce Descartes. Pero bueno, él hace una argumentación antiescéptica y resulta que llega a la misma conclusión que el propio Descartes. Bueno, el escéptico dice que si no puedo conocer la verdad, no puedo conocer nada, bueno, pues, pues efectivamente, pues no puedo conocer, pero si dudo de que puedo conocer, entonces, bueno, puedo dudar de que, pues sí, hay un montón de cosas, pero hay algo de lo que no puedo dudar, y es que para dudar, pues yo tengo que estar vivo, y entonces, pues, de eso yo no puedo dudar, ¿no? Y eso es más o menos el razonamiento de San Agustín. Muy parecido, uno podría decir que es idéntico al de Descartes. Pero ya vamos a ver por qué Descartes dice que no es igual, que no. Y de hecho, ahí está una de las cosas en las que vamos a fijar nuestra atención. Vamos a decirlo así, la introducción de la subjetividad moderna, que es distinta de la idea de subjetividad que tiene, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Y vamos a ver en qué se distinguen una de otra, ¿no? Pero bueno, eso solo es así como algunas apreciaciones muy por encima, ¿no? Sí, se cree que es el padre de la modernidad, pues justo por eso, porque de alguna manera rompe con el pensamiento antiguo, pero no podríamos decir que rompe del todo, eso es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Descartes es un hombre entre dos tradiciones, al final de cuentas, ¿no? Y como buen iniciador de todo proceso, siempre vamos a tener algunos elementos que lo acerquen a la tradición y algunos otros en los que podamos ver su contribución a la configuración del pensamiento moderno, ¿no? Bueno, eso por, así como en términos generales, ¿no? Del pensamiento cartesiano, o así como las primeras apreciaciones, ¿no? Sobre Descartes. Pero no solo es importante el propio Descartes, vamos a decirlo así, el pensamiento filosófico, sino como ya les he dicho, ustedes tal vez lo sepan, Descartes ha sido muy importante no solo en la filosofía, sino también en las ciencias. Eh, los tratados, por ejemplo, que anteceden al discurso del método, bueno, no que lo anteceden, sino que siguen, ¿no? Que lo continúan, al discurso del método, como los meteoros, el tratado sobre el mundo, la dióptrica, el tratado sobre la luz, la geometría, fueron grandes contribuciones que se hicieron a la ciencia, tanto a la física, ¿no? Y eso es una de las cosas más importantes del pensamiento cartesiano, por la que se le va a rechazar en los círculos de, por ejemplo, el pensamiento aristotélico, que es una visión mecánica o mecanicista de la naturaleza, la que introduce Descartes, o la que introduce el pensamiento cartesiano. Gracias a los trabajos que están en la geometría, en la dióptrica y en el mundo. Pero no solo eso, sino que también hace grandes contribuciones a las matemáticas, ¿no? Eso tal vez ustedes lo sepan, pero si no lo saben, llevaron geometría analítica en preparatoria,
o si no la han llevado, bueno, pues tómense un cursito de geometría analítica porque realmente es una materia muy padre, ¿no? No sé si ustedes han tomado geometría analítica, o no sé si ya les he hecho este cuento incluso sobre que Descartes inventó la geometría analítica, ¿no? Ya se saben onda, pues es muy famoso por la idea misma del plano cartesiano, ¿no? No sé si alguien sea más o menos buenazo en matemáticas que nos pueda decir algo sobre esto, o buenaza, ¿no? En matemáticas o así, que tenga algo de idea de la prepa, que todas se acuerde. No me vayan a salir con que son filósofos porque no les gustan las matemáticas, ¿eh? Porque eso, mejor renuncia a la filosofía. Pero algo saben sobre el plano cartesiano, geometría analítica, ¿saben de qué se trata esa cosa? El eje de las X, el eje de las Y. No sé si ya lo recuerdo a lo lejos. Pues sí. Yo no tan la Hace mayoría. 15 años dejé la prepa, ya no me acuerdo bien, pero lo puedo investigar. Bueno, pero tú tienes chance de poder preguntar a tus alumnos, decirles, a ver, Tengo amigos, es mi amigo el de matemáticas, así que a él bueno, recurro. además en el propio colegio en el que tú estás ahora como docente, deberían de saberlo porque es el colegio de Descartes. Entonces ahí las matemáticas deberían imperar, que además descubrí que sí, vi que son Sí, muy sí buenos. lo lleva, me parece que es en tercer semestre que llevan todo eso de geometría analítica y así. Sí, alguien más, así como que de veras no se acuerda nada de geometría analítica o nunca la llevaron. No me van a decir eso. Yo también ya tiene tiempo que la llevé, pero me acuerdo porque, bueno, pues Descartes nos lo dice todo el tiempo, ¿no? La idea del punto cruz, la idea del eje de las X, del eje de las Y, eh, la intersección de conjuntos, el cero cartesiano. Bueno, si no se acuerdan muy bien de la geometría analítica, bueno, pues no les voy a recomendar bibliografía porque pues, son libros que van a tener que resolver ejercicios, etcétera. Pero la geometría analítica significa o representa un gran avance en el pensamiento matemático porque de alguna manera, digamos, y esa es la gran contribución de Descartes, de alguna manera permite traducir vamos a decirlo así, las figuras geométricas a fórmulas algebraicas, ¿no? De veras no, nunca han les voy a poner aquí algunas cositas. Les estoy buscando varias cosas, pero, por ejemplo, ustedes pueden googlear la fórmula de la hipérbole, ¿no? Y allá lo googlean, la fórmula de la hipérbole, parece una página chafísima que se llama Mundo Fórmulas, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta de cómo la hipérbole, que es una especie de construcción geométrica, ¿no? Estamos hablando de una construcción en el espacio. Estamos hablando de una figura en el espacio. Imagínense, ¿no? Estamos hablando de la representación espacial. Nosotros, y a ver, permítanme, voy a compartir mi pantalla, nada más perdonen, ¿no? Nada más para, aquí que ustedes vean esta idea de la hipérbole, ¿no? Y cómo es lo que nos enseñó este amigo Descartes, ¿no? Este filósofo Descartes. Me dicen si pueden ver ustedes ahí mi pantalla. Y entonces tenemos una fórmula geométrica, ¿no? La construcción de la hipérbole. Y tenemos una fórmula que está expresada aquí y aquí. Y esta fórmula, para cualquiera de los valores que va a tomar esto, el radio, etcétera, sigue esta trayectoria. Bueno, lo que les estoy tratando de enseñar acá, o lo que les estoy tratando de decir, es como una figura del espacio puede ser traducida
a una operación de álgebra. Y esa fue la gran contribución de Descartes a las matemáticas. Trasladar la discusión geométrica que nos impedía, vamos a decirlo así, pensar, por ejemplo, en construcciones esféricas como la hipérbole, la parábola, etcétera, ¿no? A conclusiones algebraicas. Y esa fue la gran contribución, ¿no? Una dentro de las muchas que hizo, ¿no? Digamos, pensamiento cartesiano, ¿no? Y eso fue, digamos, una gran contribución porque permite la matematización de la naturaleza, del mundo geométrico natural, que nosotros podemos ahora representarnos solo con signos matemáticos, ya ni siquiera con figuras, ahora solo con fórmulas algebraicas. Un paso más hacia la matematización de la naturaleza. Eso fue bien importante, ¿no? Eso también fue otra de las grandes contribuciones, ¿no? Digo, no solo lo que ya les he dicho a la literatura o a la lengua francesa o lo que sea, ¿no? Sino, bueno, pues particularmente esta perspectiva científica de Descartes. Y ya no decir la teoría, por ejemplo, heliocéntrica de los vórtices, en el caso ya no de la geometría ni de la construcción de la naturaleza, sí, sino ya más bien de una visión sobre el universo, ¿no? Lo que nosotros podríamos llamar ahora la mecánica clásica, la física moderna, ¿no? Bueno, pues la teoría de los meteoros, ¿no? Que digamos, toma en cuenta las contribuciones de Galileo y de Tycho Brahe, etcétera, para me parece que Tycho Brahe no, perdón, solo de Galileo, ¿no? Tycho Brahe es posterior, Tycho Brahe pertenece a la generación Spinoza y Huygens, pero al menos esa comprensión distinta, y eso hay que también tenerlo a veces presente. Cuando Newton escribe su gran obra sobre los principios matemáticos de filosofía natural, incluso el nombre que toma es como una muestra de polémica en contra del escrito cartesiano de los principios de la filosofía natural. Eso es Newton tenía en mente, cuando él dice que está en hombros de gigantes, él tenía en mente a Descartes, en realidad. Él pensaba que la teoría que había que tirar, ¿no? La teoría rival, era la cartesiana. En términos de la teoría física, ¿no? La teoría de la interpretación del movimiento, tanto terrestre como de los astros, y del cosmos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense qué importante fue. Y por eso, a veces, hablar es que es un escéptico. Bueno, ¿y toda su contribución científica? Es que es un racionalista, pero cuando en el discurso del método nos habla de la evidencia empírica, o sea, eso de racionalista, ¿dónde queda? No, es que es un moderno, pero cuando, por ejemplo, vemos que la estructura argumental de las meditaciones es clásica, eso como que, ¿dónde está la originalidad del pensamiento cartesiano? ¿Por qué nosotros decimos que la modernidad filosófica empieza con él? ¿Qué es lo que nos otorga el pensamiento cartesiano? Como construcción de la modernidad. Y lo importante es que descubre un punto importante para la metafísica de la modernidad, que tiene que ver con la conciencia reflexiva del sujeto. Es decir, con la capacidad que tiene el sujeto, como ya lo había dicho hace un rato, de ponerse a sí mismo como objeto de estudio. La capacidad que tiene el sujeto para proyectar su subjetividad. Y ese es un punto fundamental de la perspectiva cartesiana. Por eso es tan importante la duda, porque la subjetividad siempre había sido entendida como el reino de lo arbitrario, como el reino de lo
irracional, o no sé cómo que, ¿no? Así cuando de pronto escuchamos esa idea de, ay, es que eso es muy subjetivo, ¿no? Bueno, ese es tu punto de vista, pero eso está siendo muy subjetivo. Y un buen cartesiano, un buen filósofo moderno, con este punto cartesiano, diría, pues claro, de eso se trata, de ser subjetivo, porque la subjetividad no es el reino de la fantasía, no sé cómo decirlo, ¿qué les parece? De lo arbitrario, ¿no? Que a veces así se pensaba, ¿no? Es el reino de la imaginación, así, pues cada uno tiene su subjetividad, cada cabeza es un mundo, ¿no? No, Descartes va a encontrar un fundamento universalizable en la subjetividad. Y eso es lo importante, eso es lo interesante. Digamos, ¿no? Así como si quisiéramos ver en dónde podríamos, así de primera instancia, tratar de ver la perspectiva cartesiana como un elemento que configura la modernidad. Sí, todas sus contribuciones a la ciencia, todas sus contribuciones a las matemáticas, al pensamiento humanístico en general, bla, 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 pero la filosofía también lo tiene, ¿no? Entonces, estamos frente a un pensador que es difícil de leer, porque la entrada es un pensador, tú lo lees y ya cualquiera, tiene sus complejidades, ¿no? Es escéptico, sí, pero ¿qué clase de escéptico es? ¿No? ¿Y qué tipo de escepticismo es el escepticismo cartesiano? Es igual que el escepticismo de Pirrón, es igual que el escepticismo de, no sé, los platónicos, ¿no? Bueno, no los platónicos, los académicos, es uno nuevo, um, logra vencer el escepticismo realmente Descartes, no lo logra vencer, este, no sé, en fin, ¿no? ¿Por qué decimos que es racionalista? Como que hay un montón así de preguntas que podríamos hacernos un poco antes de entrar, ¿no? Y confiadamente a la perspectiva cartesiana, ¿no? Pero bueno, ya me he alargado lo suficiente y ahora simplemente, pues nosotros estamos discutiendo ahora, ¿no? Estamos, no discutiendo, pero estamos, o vamos a comentar, ¿no? La lectura de las meditaciones metafísicas, que desde mi perspectiva, bueno, pues son el parteaguas del pensamiento de la modernidad, ¿no? Y por todo lo que significan, en realidad, ¿no? Por todo lo que significan. La forma en la que están escritas, la propia historia del texto, el contenido mismo, ¿no? Las argumentaciones que aparecen ahí y las diversas interpretaciones de las que ha sido objeto este trabajito de apenas unas 40 páginas, ¿no? Las 6 meditaciones. Entonces, bueno, pues no sé qué más, algo más que ustedes me puedan decir algo sobre Descartes. Yo aquí tengo ya mi apunte, tengo mi propio libro de las meditaciones. Ahora sí, pues, quisiera yo ya platicar un poquito más sobre el texto, pero ya antes de hacer un poco esta introducción, no sé cómo decirlo, pues sí, ¿no? Este planteamiento, pues, ¿qué más decir sobre Descartes? Bueno, algo más, digamos, ¿no? Fechas, ¿no? Tal vez en eso he sido siempre he sido muy poco cuidadoso. Bueno, Descartes nace en 1596, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y muere en 1650, ¿no? Eso, miren, generalmente no lo digo porque ustedes ponen el nombre Descartes en Google y les aparecen estos datos, así que a veces no es tan relevante, pero hay cosas que sí suelen ser muy relevantes dentro de todo ese contexto, ¿no? Por ejemplo, un contexto muy importante en la propia vida de Descartes, y esto también es algo que hay que tener siempre muy presente de la propia visión del pensamiento cartesiano y del pensamiento de la propia modernidad, en el que la vida del filósofo, la propia subjetividad, la propia construcción de la subjetividad del filósofo, es al mismo tiempo una parte fundamental de su obra. Eso es algo que hay que tener siempre presente.
la obra y la vida de Descartes va a estar siempre conectado y va a ser una de las cosas que muchos de los filósofos ya más como nosotros, domesticados, o ya menos, pues sí, ¿no? Geniales que aquellas grandes mentes, probablemente no podamos experimentar, ¿no? O bueno, es un poco la idea, ¿no? También, ¿no? No porque cancelarlos, no porque yo ya esté domesticado y ya esté entrenado para la academia, no quiere decir que vaya yo a truncar sus vidas realizadas en la filosofía, ¿no? Pero el chiste es que al menos ahora es claro que hay una diferencia entre el profesor de filosofía y el filósofo, ¿no? Y en el caso de Descartes, eso no existe. Y eso también es muy de llamar la atención, ¿no? La propia vida de Descartes, al mismo tiempo, juega un papel bien importante en su obra. Descartes nace católico, él es católico. Incluso, fíjense, cuando publica el discurso del método y estas grandes obras, en 1637 va en peregrinación a la Virgen de Lourdes, porque él era muy creyente y le va a ofrecer su trabajo en peregrinación a la Virgen de Lourdes. No sé, como una manda, ¿no? No sé, así como yo, que por ejemplo, cada 28 días voy al templo de San Judas. Así Descartes, pues, cuando escribió su obra, fue a la Virgen, ¿no? A darle gracias, ¿no? Se la dedica. Se la dedicó, efectivamente. No, eso es cierto, o sea, él mismo era católico, ¿no? E incluso él mismo contribuyó para que la reina Cristina de Suecia, que era protestante, que era incluso, no solo era protestante, era la líder de la iglesia de Suecia, era la reina, y se volviera católica, se convirtiera al catolicismo. Cosa por la cual fue desterrada en su país y ahora Cristina de Suecia duerme el sueño de los justos en el Vaticano, ¿no? Ahora está su cripta ahí, creo que... No, que vayan a creer que usted es al lado de un McDonald's, ¿no? Pues es una reina. Duerme ahí, creo que abajo de un templo, ahí, de una catedral, ¿no? Creo que hasta incluso hasta al lado de un papa, ¿no? Que vean. No sé si la hicieron santa, eso sí, no sé, pero Cristina de Suecia, ¿no? Que se supone que estuvo influida por Descartes para su conversión. Pero una de las cosas que marcó mucho a la vida de Descartes y que es muy importante tener en cuenta es la Guerra de 30 años, en el que Descartes mismo se vuelve soldado. La Guerra de los 30 años, en la que Descartes se vuelve soldado. Primero se vuelve soldado del bando católico, del bando francés católico, porque es una guerra civil que aparece. Son guerras de religión, la guerra de los 30 años, ¿no? Y una de las cosas que marca mucho vamos a decir, la vida de Descartes, ¿no? Un acontecimiento, ¿no? Que marca mucho la vida de Descartes es la masacre de San Bartolomé. Que digamos fue una masacre bastante importante en la época cartesiana, en la que se asesinó a los hugonotes, que eran una secta calvinista francesa, ¿no? Y entonces ese asesinato en el día de San Bartolomé hace que Descartes cambie de bando, abandone el lado católico y se pasa al lado protestante, al ejército de Guillermo de Orange, ¿no? A William de Orange, ¿no? Y después se decepciona de la censura que sufre en Holanda, en algún tiempo en el que vive en Leiden, y regresa al bando católico como soldado. Entonces,
Bueno, y tampoco era muy bien visto, porque ya había jugado de los dos bandos, ¿no? No era muy bien visto por el lado católico, pero tampoco era muy bien visto por el lado protestante, porque él ya había jugado por los dos bandos, ¿no? Eh, bueno, hay como un rompimiento, sí, con la tradición, hay una nueva metafísica, digamos, vamos a decirlo así, basada en un discurso ahora sobre el conocimiento, ¿no? Y particularmente va a haber una concepción de subjetividad que, a diferencia de la perspectiva clásica, va a configurar la teoría del conocimiento de buena parte de la modernidad, que tiene que ver con la facultad activa, ¿no? ¿Cómo podría yo decir? Sí, ¿no? De la razón. Es decir, con el carácter activo de la razón a la hora del conocimiento. Lo que quiero decir es que frente a la epistemología, vamos a decirlo así, de Aristóteles, ¿no? En el que el conocimiento último, ¿no? El máximo conocimiento era una suerte de contemplación. Para Descartes, el conocimiento más bien va a estar basado en una acción de la razón, más que en la pura contemplación. Va a ser ahora el papel de la subjetividad como esa actividad de la razón por construir los objetos de estudio y no por contemplarlos, sino ese carácter activo de la subjetividad. No sé si me explico. Y en ese sentido podríamos señalar que, bueno, sí, Descartes de alguna manera pertenece a esa perspectiva racionalista, ¿no? Porque destaca ese carácter de la razón humana en la construcción del conocimiento. No en la simple contemplación, sino en la acción, ¿no? Descartes será el primero que va a elaborar una teoría del conocimiento, vamos a decirlo así, constructivista, en la que el objeto de estudio, en la que el objeto del conocimiento es la construcción que el sujeto hace de sus ideas. Y eso va a ser bien interesante. Entonces, nosotros nos vamos a meter, ya luego que veamos, ¿no? Un poquito más adelante, la teoría de las ideas de Descartes, que es una de las cosas más importantes del pensamiento moderno, de la metafísica eh, cartesiana, pero también vamos a ver al mismo tiempo el papel que juega la tesis del cogito en la configuración de la subjetividad moderna, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como una de las cosas que yo quisiera solo decir sobre este texto, ¿no? No vamos a tomar tampoco muy en cuenta las otros textos de Descartes, solo vamos a leer las meditaciones, y aquí sí, pues les voy a pedir que las leamos todas, ¿no? Son 6 meditaciones, y bueno, pues tenemos la oportunidad de discutirlas bastante ampliamente, aunque digamos que en términos generales, las que más se estudian en las universidades o en general, suelen ser las 3 primeras, ¿no? Porque se cree que la cuarta y la cuarta, la quinta y la sexta ya suelen estar más bien asociadas a cuestiones más asociadas a la propia época de Descartes o a la propia filosofía cartesiana, más que, en términos generales, a la propia epistemología que se va a desarrollar a lo largo del cartesianismo, de las propias críticas que le van a hacer los empiristas, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues bueno, ya voy a pasar entonces en este tiempito que nos queda, no sé si, no sé si todavía están dispuestos, ¿no? O qué les parece que nos dejemos ahí y dejemos ya tal vez la siguiente vez para las lecturas de la primera y segunda meditación, que serían las que vamos a comentar, o no sé si ya quisieran empezar, no sé qué les parece, tenemos pues, todavía 20 minutos para que termine la clase, pero recuerden que empezamos a las 5 y
Pero a las 4 y teníamos más o menos como hora y media, ¿no? Pero bueno, también yo me tomé un tiempo para hablar de Belmer, en fin, ¿no? No sé cómo lo quieran plantear, al menos algunas perspectivas, pero, bueno, pues de todas maneras los invito yo a que sigamos leyendo las meditaciones, ¿no? Pero no sé cómo están ustedes. Quisiera que con esto es suficiente para terminar, por lo menos una introducción al pensamiento cartesiano, y ya luego poder, ¿qué nos toca el jueves, no? Ahora sí ya discutir la primera meditación y la segunda. Solo sobre la primera meditación, me gustaría solo decirles un par de cosas, ¿no? Ahora que la lean, las meditaciones, particularmente la primera meditación, pongan mucho cuidado en lo que nos dice Descartes en el subtítulo de la meditación. ¿Cuáles son las razones que tenemos para dudar? ¿Qué razones hay para dudar? Y eso va a ser bien importante a la hora de interpretar el pensamiento de Descartes. Porque la duda cartesiana no es una duda escéptica clásica, o al menos así la plantea él. Descartes tiene razones para dudar. La duda de Descartes es una duda razonada. No es dudar por dudar, no, eso no tiene sentido. No voy a dudar nada más porque sí. Y aparece varias veces ese señalamiento en la meditación, a lo largo de la meditación. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, esa parte en la que él dice, pero yo no voy a ser tan loco como aquellos que dicen que su cuerpo es de vidrio y que andan vestidos de púrpura cuando en realidad van desnudos. Hay cosas de las que yo no puedo dudar. Yo no voy a ser como esos locos, ¿no? Y dice, afectados por los vapores, ¿no? Esa literatura tan bonita, ¿no? Afectados por los vapores de la bilis negra, que tienen, sí, ¿no? Con el cerebro tronado, dice él, ¿no? Bueno, no sé cómo lo diga, pero yo no soy Descartes, ¿no? Eh, pero no es una duda así nomás, ¿no? A eso es a lo que voy. Eso quisiera como señalarlo, ¿no? Sobre eso irían mis intervenciones la siguiente vez que nos veamos. ¿Cuáles son las razones que Descartes tiene para dudar? Y nos va a dar varias, ¿eh? O sea, les voy a pedir una lectura bien cuidadosita porque nos va a dar varias razones que hay para dudar. Sí. No solo porque ese es el título de la meditación, ¿no? A ver si no estoy aquí mal. A ver, en mi edición, ustedes tienen una edición de Gredos, pero pueden tener cualquiera de otra edición, pero cualquiera que tengan ustedes, de las que sean, efectivamente. Sí, muy bien, las de Porrúa, las que sean, aquí la verdad está muy bien, ¿no? Fíjense, la mía dice, ¿no? Meditaciones sobre la filosofía primera o meditaciones sobre metafísicas, en las que se demuestra la existencia de Dios y la distinción entre el alma y el cuerpo. Bueno, este es el subtítulo de la segunda edición, porque en la primera edición se demuestra la inmortalidad del alma, ¿no? De las meditaciones. En la primera edición, la edición latina de 1641, Descartes dice que el objeto de las meditaciones es demostrar la existencia de Dios y que el alma es inmortal. Y en la edición francesa dice ya que el objetivo de las meditaciones es demostrar la existencia de Dios y la diferencia entre el alma y el cuerpo. Ya no la inmortalidad del alma, ¿no? Bueno, esos son detallitos que a veces no se tienen tan presentes, pero son importantes. Y fíjense lo que dice, meditación 1. No sé cómo diga la suya, pero la mía dice así. Concerniente a las cosas que pueden ser dudadas, o de las que se puede dudar, ¿no?
¿Cómo cambiar? Sí. Y así aparece. Los sentidos. Meditaciones metafísicas, primera meditación sobre las cosas de las que se puede dudar, o de las que pueden ser dudadas, ¿no? Sobre las cosas que se pueden dudar. Pues, ¿de qué cosas se pueden dudar? No se puede dudar de todo. No. O se puede dudar de todo. Es como, esa es la idea interesante. Entonces, por una parte vamos a construir esas razones que tiene Descartes, ¿no? Para dudar. Y por otro lado, vamos en esta primera meditación a tratar de caracterizar el escéptico que tiene en mente Descartes. ¿Qué clase de escepticismo es el que formula Descartes con estas dudas, sí, razonadas, por supuesto, sí, pero el escéptico también tiene razones para dudar, por supuesto, lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué clase de escéptico es el escéptico cartesiano? Ahí, por ejemplo, yo les recomiendo, además de la lectura de las meditaciones, leerse este libro de Popkin, ¿no? Ya lo he citado varias veces, Richard Popkin, La historia del escepticismo, de Erasmo Espinosa. El capítulo 10 y 11 están dedicados a Descartes. Capítulo 10 y 11 están dedicados a Descartes. Este libro, ¿no? Que ustedes tienen en su drive, en su antología, y nos plantean, bueno, cómo es ese escepticismo, ¿no? Entonces, habría que tener presente eso, pero también habría que más o menos tener una familiarización con algunas de las tesis escépticas del pirronismo, que parece ser la versión de escepticismo que conoce Descartes, ¿no? Incluso, por ejemplo, si ustedes leen este libro de Richard Popkin, aquí nos va a dar una hipótesis, ¿no? De, de dónde pudo haber tomado Descartes su idea del genio maligno. Porque en la época de Descartes hubo un caso muy famoso en un convento en el que se contaba que una monja en un convento estaba endemoniada. Y entonces, como estaba endemoniada, surge un problema ahí que ya el propio Popkin va a decir que Descartes va a tomar. ¿Cómo sabemos si esta monja que está endemoniada nos está diciendo la verdad? O no endemonió a los demás, ¿no? En fin, bueno, y entonces de ahí más o menos Popkin dice que probablemente pudo haber sacado esta hipótesis del genio maligno, que a nosotros ya nos puede sonar un poco rara, pero que digamos, ¿no? Ya nuestras versiones más actuales lo ponen como la idea del cerebro en una cubeta, como problema epistemológico, ¿no? Así se le llama a ese problema, que es un problema típico del escepticismo, ¿no? Del escepticismo pirrónico, ¿no? Y que parece que Descartes va a retomar. Entonces, eso habría que tener en mente al leer la primera meditación. Sí, parece ser un texto muy sencillo, pero no lo es. Ya tiene sus complicaciones. Por un lado, es un texto algo críptico, ¿eh? Ya vamos a ver en qué se basa su cripticidad. Imagínense que lo lea alguien así de la iglesia en la época en la que él lo está publicando, bueno, pues seguramente no le iba a ir tan bien, y así de claro como lo escribe. Entonces, yo les propongo leerlo de una manera no tan transparente. Vamos a ver una lectura a contrapelo, ¿no? En la que, bueno, vamos a tratar de ver cuáles son ¿cómo les podría yo decir? Los andamiajes, ¿no? Que permiten esta limpieza, como en esas alfombras persas, no sé si lo ven, ¿no? Que son muy bonitas, así así cuando uno las ve, cuando las volteas, ya ves el cocido, ¿no? Entonces, eso sería como un poco la idea de esto, tratar de ese que se ve tan transparente, ver un poco dónde están algunos puntos que se surcen, ¿no? Y bueno, también de alguna manera marcar, por ejemplo,
algunas directrices, sobre todo en epistemología, que es la rama en la que yo más conocimiento tengo, que ya mis colegas dicen que está cada vez es peor, o sea, ahora sí que como dice el Trino, todo lo que hago está mal, porque resulta que súper epistemólogo, según yo, y las nuevas investigaciones dicen que la epistemología, pues ya no vale nada, ¿no? Entonces, pues sí, ya, pues ni modo, ¿no? Ya lo único que me dice un amigo es, bueno, no somos nosotros como los ingenieros o como los químicos, ¿no? Cuyos errores les puede costar hasta la vida, o millones de pesos, o que no salga una obra, o que les explote el laboratorio, ¿no? A nosotros simplemente todo lo que pensabas ya no sirve, te deprimes y sigues adelante, ¿no? Pero, pero así es, ¿no? Me dice, es que así es, o sea, entonces yo ahora, pero trato yo de defender, por ejemplo, la idea, y aquí voy a hacer un comercial, ¿eh? Aquí voy a hacer un comercial. La epistemología norteamericana, la epistemología contemporánea, etcétera, ha creído que los problemas tradicionales de la epistemología que se formulan con Descartes, pues ya están en desuso, ya no son tan relevantes. Que esta obsesión del epistemólogo por responderle al escéptico sus pretensiones de racionalidad, de conocimiento, de justificación, etcétera, pues son irrelevantes para alguien que no sostenga una visión del conocimiento tan, vamos a decirlo así, tan, pues no sé, heroica como las que nos propone Descartes. Un conocimiento, según Descartes, que nosotros tenemos que tener, que sea indudable. Imagínate que tú no puedes, pues, pero si en la vida real todo el mundo duda. Ah, no, pues como ya dudaste, ya no vale como conocimiento. Entonces, ese estándar de que no dudes es demasiado elevado. Si eso en la vida cotidiana, eso no sucede. No solo que no dudes, sino que además sea cierto, así, absolutamente cierto, que tú tengas certeza de la verdad. No que sea probable, o que no, sea cierto. No solo que sea cierto, sino que el conocimiento que según propone Descartes, que sea infalible, que tú no te puedas equivocar sobre el conocimiento. O sea, imagínense ese estándar que nos pone Descartes en su lucha contra el escéptico, ¿no? Que sea indudable, que sea claro y distinto, que no te puedas equivocar. Bueno, pues eso ¿quién lo puede hacer, hombre? Esa visión del conocimiento que tiene Descartes, ya de pronto uno dice, oye, no manches, pues resulta que nadie puede, ¿no? O sea, esa idea, no, nadie la puede tener, ¿no? Claro, Descartes cree que sí, ¿no? Con su cogito, toda esa idea y tal, pero bueno, esas van a ser algunas de las críticas que, por ejemplo, la teoría contemporánea del conocimiento, que se conoce con el nombre de falibilismo, les voy a recomendar aquí un libro, perdonen, un libro chistoso, sobre la suerte. Te los voy a recomendar, este sí no está pirateado, a ver si se lo pueden conseguir. Se los voy a recomendar, este librito, un poco para que veamos estas nuevas visiones sobre el conocimiento, que apelan ya no a esta visión ya cartesiana, así de lo infalible, etcétera, sino más bien a una visión falibilista. Somos falibles, podemos fallar en el conocimiento, en nuestros objetivos, podemos fallar. Muy padre el libro del doctor Axel Barceló. Incluso el título del libro que le quería poner, era muy chistoso porque ya la editorial no lo quiso poner así el nombre, pero el título del libro que le iba a poner se llamaba algo así como Errar es humano. Pero la editorial le dijo que no, que pues eso se veía muy mal, ¿no? Que ese libro, ese título se veía así como, pues, ¿cómo le vas por ese título, no? Pero la idea central del libro es esa, ¿no?
Entonces, imagínense, pues, la perspectiva de Descartes pues yo les he dicho, como heroica, ¿no? Pero no solo, no es heroica, parece que es imposible. Pero a ver, todas esas ansiedades porque el conocimiento sea infalible, sea irrefutable, sea indudable, pues solo tiene sentido si uno cree que el escéptico está planteando algo coherente, pero en realidad pues, nuestra visión de conocimiento no es la que tiene el escéptico. Entonces, a menos de que tú seas cartesiano, hacerle caso al escéptico no tiene sentido en epistemología, por ejemplo. Ya, esa es la visión ya más contemporánea, ¿no? Por la cual muchos dirán, dedicarte a problemas de epistemología tradicional como la verdad, la coherencia, la justificación, los contenidos mentales, la epistemología de la mente, en fin, eso ya no tiene mucho sentido porque, digamos, bueno, pues esa perspectiva cartesiana responde a ¿cómo les podría decir? A una alucinación que el propio Descartes inventó. Es que nadie en la vida cotidiana es así de escéptico. No necesitamos refutarlo. Y ese es un gran proyecto de la epistemología. Muchos filósofos creen que es el gran proyecto. Y no quiero citar aquí a nadie ni faltar el respeto, pero Robert Audi, un filósofo contemporáneo, tiene una introducción a la epistemología. Robert Audi es un epistemólogo muy famoso. Bueno, pues él dice que si tú no te dedicas a los problemas que Descartes plantea, entonces no haces epistemología. Así está de loco el debate. Ya ustedes se irán con la visión naturalista, incluso otra perspectiva que podemos criticarle a Descartes, ¿no? En epistemología. O alguna otra, por ejemplo. O sea, Descartes y la tradición epistemológica moderna en general, pero Descartes, particularmente porque estamos hablando ahorita de él, creen que el conocimiento es una actividad propia del sujeto, creen que es algo subjetivo. Y esa visión, en primer lugar, corre el riesgo de ser solipsista, ¿no? Solo el sujeto crea conocimiento, nada más, solo el sujeto. Pero al mismo tiempo, es abiertamente falsa, porque el conocimiento, lo sabemos, es una construcción social, ¿no? Eso nos lo han enseñado las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, es como un poco tonto creer que existe un sujeto, un individuo, no solo tonto, sino es absurdo, ¿no? Creer que existe un solo individuo y además es falso. Creer que hay un individuo solo, aislado, independiente de todos los otros individuos, en su propia conciencia interna, que crea conocimientos. El conocimiento parece ser una construcción que se da en términos sociales. Yo aprendí todo lo que aprendí porque fui a la universidad, porque fui a la preparatoria, porque mi profesor aprendió física y él me enseñó, y yo otro que aprendí, pero eso fue un aprendizaje social. Conocimiento es algo social. Eso también es una visión bien interesante, quitar la perspectiva subjetivista de la epistemología. Y muchos han creído que la epistemología tradicional, al menos desde Descartes, cuando hablo de epistemología tradicional, no se confundan, me refiero a la epistemología de la modernidad, ¿no? Porque para mí no había epistemología en la edad antigua, ni en la edad media, como lo hubo en la modernidad, ya lo hay, con estas perspectivas, cartesianas, Hume, Kant, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo pienso un poco, esas son buenas críticas que se dan a Descartes, ¿cómo no? Por supuesto, ¿no? A esta visión subjetivista, a esta visión solipsista, a esta visión puramente del sujeto, o bueno, pues a esta visión de que
el epistemólogo, el que se dedica a las cuestiones de conocimiento, el filósofo, tiene como misión derrotar al escéptico, ¿no? Bueno, pues, esa era una de las grandes críticas que se han hecho a Descartes, y lo voy a decir con todas sus letras. El proyecto cartesiano en epistemología está de capa caída. No porque, no, sí está de capa caída. Y lo lamento porque he de decirles que esa es la epistemología que yo aprendí. Al menos así yo los entendía a estos filósofos, ¿no? Y resulta que cuando llego a los epistemólogos, siglo XXI, estos que les estoy citando, etcétera, pues ya me dicen que la onda de Descartes ya no. Pero no solo en la epistemología, incluso también en las perspectivas, vamos a decirlo así, de la filosofía de la mente, que se inauguran con Descartes, que se conocen con el nombre de internalismo. Pero esto, ya para terminar, esta filosofía de la mente, ya es segunda y tercera meditación. Entonces, no quiero yo ya abrumarlos. Perdón, pensé que les iba a dar un descansito, me aceleré. Yo mismo ya me aceleré, ¿no? Y pensé que les iba a dar un receso. Pero bueno, al menos aquí están estos elementos, ¿no? Pero si queremos explorar la filosofía de la mente cartesiana, ahora sí, esperemos, segunda y tercera meditación. Por lo pronto, veamos primero las razones que tenemos para dudar y vamos a tratar de elaborar una visión sobre el escéptico y leamos la segunda meditación también, pensando en esta idea del cogito, todavía no en la filosofía de la mente, todavía no en la distinción que hay entre mente y cuerpo, en el dualismo, sino en este proyecto, vamos a decirlo así, por no tener otro nombre, epistemológico respecto a la fundamentación de nuestro conocimiento, que se ha creído que ha sido el, el, el texto, ¿no? Y miren, yo les puedo recomendar un montón de libros sobre epistemología, pero bueno, pues Descartes es el gran teórico, ¿no? A favor o en contra podrán estar de esta disciplina, ¿no? Entonces, bueno, al menos, y creo yo, y al menos eso es lo que, por lo menos en algunas obras del doctor Stepanenko, he podido encontrar. Perdonen que lo cite, no es para dármelas de muy acá, ¿no? Pero lo cito porque estoy muy de acuerdo con su pensamiento. Muchos de los problemas de la filosofía contemporánea, sobre todo en estas cuestiones de filosofía de la mente y de filosofía del lenguaje, epistemología, etcétera, hunden sus raíces en la filosofía moderna y ahí mismo pueden encontrar sus respuestas. Entonces yo ahí, por eso es que no soy posmoderno, sobre todo por la epistemología. Es lo que me salva. O sea, le puedo criticar a la modernidad todo, pero esto para mí es así como el tesoro sagrado, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión, ¿no? No quiero decir que eso sea todo, ¿no? Ya no los voy a aburrir más. Les agradezco su disposición. Nos vemos en la siguiente clase. Hoy en la noche voy a modificar, ya tengo mejor ánimo para la computadora. Voy a modificar sus fechas de entrega y todo de sus de su segunda unidad, ¿no? De las actividades de su segunda unidad. Tengo correos pendientes que no he sacado, pero ya los voy a sacar, ¿no? Es que
Bueno, ya se van a enterar ahí de otro clasecita que estoy por dar, ¿no? Un tallercito. Entonces eso me ha tenido ocupado, ¿no? Pero No se preocupe, profe. voy a invitar a ese tallercito también. Gracias, maestro. Bueno, Gracias, profe. pues muchas gracias, queridos estudiantes, chicos, chica, ahora chica, porque ya se fue Rox, pero Sí, dice que se le reinició su máquina. a mí me ha pasado Se una cosa, estaba actualizando. a mí me ha pasado una cosa horrible el otro día también. Pantalla azul, y ya cuando sale pantalla azul en la computadora es porque algo nada también. Hijo. Sí. Entonces, bueno, pero todavía continúa, ¿no? La computadora voy a llevarla antes de que sí, porque no sé computadora, pero lo que sí sé es que sale la pantalla azul y eso quiere Ya decir que es ya un problema. es un problema, efectivamente. Bueno, profe, cuídese mucho. Muchas Que gracias. descanse, maestro. Muchas gracias. Nos vemos.